Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 7 de marzo, martes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano, la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. El profeta Isaías llama a los príncipes de Sodoma, a todo el pueblo de Gomorra. ¿A quién está llamando? Está llamando a todos, está llamando a todo el mundo, tomando de ejemplo estas dos ciudades que sabemos que fueron destruidas por el profundo pecado que se vivía en ellas. ¿Y a qué las invita? ¿Qué nos invita a todos nosotros? Lávense y purifíquense. Esta expresión es tan profunda y tan bella. Fíjate cómo el bautizo es el sacramento por el cual hemos sido lavados del pecado original. Y por eso cada vez que nos confesamos, hacemos justamente eso, volver a lavarnos y volver a esa condición de nuestra alma en el bautizo. Lavarse significa purificarse de los pecados. Por eso, lávense y purifíquense. Las dos acciones van juntas. Es un acto de limpieza por el cual yo reconozco mis culpas y pido perdón para ser purificado. Una vez que realizo este acto de limpieza, ¿qué viene? Apartar de la vista de Dios las malas acciones. ¿Cómo aparto de la vista de Dios las malas acciones? Dejando de cometerlas, porque todas mis acciones están siempre ante los ojos de Dios. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Esta frase resume toda la vivencia moral que debemos buscar. Hacer el bien y no hacer el mal. Dejar de hacer el mal y hacer el bien. Obviamente que esto implica la capacidad de discernimiento y de conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo hacemos para conocer el bien y el mal? Escuchando la palabra del Señor. El Señor es el que nos dice efectivamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Si en cambio yo sigo los criterios del mundo, entonces claramente voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque el mundo hoy le llama bien a aquello que es mal y le llama mal a aquello que es bien. Esa es la moralidad distorsionada que se vive en el mundo. Por eso ese lavarse y ese purificarse tiene que significar salir también de esa suciedad de pensamiento, despejar nuestra mente de las porquerías que nos enseña el mundo para poder entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, conocer el bien y el mal, buscar la justicia, siempre el deseo de justicia, que es
dar a cada uno lo que le corresponde. El corazón justo siempre está buscando darle al otro lo que le corresponde, dar al otro lo que le corresponde, de acuerdo a ese principio ético que es muy sencillo y que nos ha dado nuestro Señor. Traten a los demás como les gusta que los traten a ustedes. Auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Esa justicia nos invita a abrir nuestros ojos hacia el oprimido, hacia el huérfano, hacia la viuda. Fíjate cómo la palabra del Señor nos invita siempre a poner nuestra atención en aquellos que son más necesitados, más débiles. En ellos siempre vamos a encontrar en las Escrituras esa preocupación por las viudas. Y es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque se nos vende la idea de que a lo largo de los años en las sociedades se ha construido un sistema de opresión total y absoluto hacia la mujer. Y nunca se ven los elementos que son tan profundos y tan llamativos. La defensa a la maternidad, la defensa a esa mujer que se ha quedado sola, que se ha quedado viuda. Esos no son sistemas de opresión como nos pretenden decir hoy en día. Es tan terrible cuando una persona se mete en una ideología y no alcanza ni a mirar, ni a ver, ni a analizar las cosas en su verdadera lógica y en su verdad. Porque mirar la historia con unas gafas ideológicas hace que siempre miremos todo de una manera tan distorsionada. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. ¿Cómo que discutamos? ¿Qué quiere decir esto de discutir con el Señor? Bueno, de entrar en ese diálogo con el Señor. La discusión es la expresión de mis pensamientos, de mis formas de ver, de mi forma de opinar, que el Señor me invita a compartir con Él. Es una invitación muy preciosa. Señor, es que tengo esta duda en mi corazón. Preséntamela, discute conmigo. Obviamente nosotros sabemos que el Señor siempre nos va a mostrar la razón, la verdad, pero qué importante presentarnos con esa confianza delante del Señor. Aunque sus pecados sean rojos, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que esa discusión a lo que tiene que llevar es al hombre a esa purificación, a ese lavado. Es decir, que cuando el Señor nos está diciendo, ven a discutir conmigo, es ven a encontrar efectivamente la profundidad de por qué tus pecados son pecados. Y posiblemente en la mayoría de ocasiones abrir nuestros ojos para ver aquellos pecados que no estábamos dispuestos a ver. Si ustedes son dóciles y obedecen, comerán del fruto de la tierra. Es decir, si son dóciles y obedeces, van a ser bendecidos. Pero si se obstinan en la rebeldía, entonces no, entonces morirán. Dóciles y obedientes. Dóciles y obedientes. Qué bonito, ¿no? Pedirle al Señor en este día, Señor, yo necesito un corazón dócil y obediente, un corazón que sepa escucharte y que sepa obedecerte. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan
las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El Señor inicia esta parte del Evangelio, estamos en el capítulo 23 de San Mateo, es decir, bien avanzados en el Evangelio, ya prácticamente llegando a la pasión del Señor. ¿Y qué le dice a las multitudes y a sus discípulos? En la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra? La cátedra es el asiento del maestro. De ahí el nombre de catedral. ¿Por qué? Porque en la catedral está la cátedra del obispo, es decir, la silla, la sede, donde se sienta a enseñar la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. El Señor, ¿qué reconoce? Reconoce que tienen una autoridad que tiene que ser respetada. Y esto es muy llamativo. ¿Por qué? Porque escuchamos después las palabras tremendas que va a decir sobre los escribas y fariseos. Hagan lo que les digan. Hagan lo que les digan. ¿Pero por qué? Si son personas malas, si son no sé qué, y son por aquí, porque ocupan la cátedra de Moisés. Respeta la cátedra de Moisés. Respeta efectivamente esa jerarquía que hay. Es muy peligroso cuando un corazón no quiere reconocer a la autoridad, pretendiendo que yo desvalido a la autoridad simplemente por mi opinión o porque he visto acciones malas en esa persona que está ocupando el puesto de autoridad. Pero el Señor nos invita a abrir los ojos y a reconocer la importancia de seguir a la autoridad. ¿Por qué? Porque quien sabe ser dócil a la autoridad no está siendo dócil a esa persona, sino que está siendo dócil a Dios. Cuando yo le hago caso a mi obispo, no le estoy haciendo caso simplemente a esa persona que ocupa el lugar del obispo en este momento, sino que he puesto mi confianza en Dios para que me guíe y me mande a través de esa jerarquía, a través de ese obispo. Y esto tenemos que saberlo entender y entender en muchísima profundidad. Destruir las jerarquías. No, no necesitamos una iglesia donde haya jerarquías, donde haya un superior, donde haya uno que manda, donde haya un obispo, donde haya sacerdotes. Eso destruye la iglesia. Eso destruye la iglesia, pero sabemos además que la iglesia no se va a destruir. Es decir, que al final termino destruyendo solamente mi pertenencia a la iglesia, poniéndome al margen de la comunidad del pueblo de Dios. Si yo no reconozco la autoridad, entonces no sigo a Cristo. Hagan todo lo que les digan, pero no los imiten. Así de sencillo. Lo que les enseñan está muy bien. Lo que les enseñan está muy bien, va acorde a la palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero ellos no quieren realizarla. Y efectivamente, si un sacerdote me enseña la palabra de Dios, muy bien. Pero mira lo que él no la vive. Bueno, yo no lo voy a imitar. No lo voy a imitar en lo que hace, pero voy a escuchar la palabra de Dios que predica. ¿Por qué? Porque yo no soy un seguidor de Él, soy un seguidor de Cristo. Y si está predicando la palabra del Señor, entonces esa es la que yo voy a seguir. No imiten sus obras, ¿por qué? Porque dicen una cosa y hacen otra.
El Señor siempre va a atacar con mucha fuerza la hipocresía. Y es importante, es sumamente importante, darnos cuenta de que todos nosotros tenemos un odio natural a la hipocresía. La hipocresía no nos puede caer bien. Y es muy fácil reconocerla en el otro, pero es muy difícil reconocerla en mí mismo. Y resulta que es muy fácil que todos tengamos actos de hipocresía y actos de hipocresía muy profundos. Y por eso le tenemos que pedir justamente esa docilidad al Señor para ir descubriendo esos actos de hipocresía y sacándolos de nuestra vida. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, pero no los van a cargar. Todo lo hacen para que los vea la gente. Este es un mal poderoso. Vivir siempre a los ojos del mundo para que me vea la gente, para que me vea la gente. Esto no es algo que queremos en nuestra vida. Les agrada ocupar los primeros lugares, les gusta que los saluden, que los llamen maestro. Y aquí viene una parte que a veces es muy mal comprendida de la Escritura. Ustedes no dejen que los llamen maestros. A ningún hombre sobre esta tierra llamen padre. No se dejen llamar guías. ¿Qué quiere decir? Porque hay muchas personas, me pasó el otro día una persona en el confesionario que me decía, no tengo que llamarlo padre porque padre solo hay uno. No, hermano mío, si quieres llamarme padre, estás muy bien. Como sacerdote, son muchos los que me llaman padre y lo hacen muy bien, porque esto lo tenemos en la Escritura. Tenemos como los apóstoles, cuando se dirigen a las comunidades, los llaman hijos, los llaman hijitos, además. Y San Pablo se reconoce efectivamente como padre de esas comunidades. ¿Por qué? Porque a través de la acción del sacerdote se ha llevado adelante ese bautizo que nos ha convertido en hijos de Dios. Porque hay efectivamente una paternidad espiritual, una guía. No es ninguna cosa contraria al Evangelio llamar padre al sacerdote, porque hay que comprender lo que el Señor está diciendo. Les gusta que los llamen maestros, es decir, que a mí me gusta que me llamen maestro, que a mí me gusta que me llamen padre, que a mí me gusta que me llamen guía. ¿Por qué? Porque esto me hace sentir superior, porque me hace colocar encima de los demás. Este es el problema. El problema es el corazón de aquel que pretende estos títulos para sentirse superior. Pero imagínate si el Señor nos hubiera mandado, oye, tú a tu maestro de escuela no le digas maestro. No ha dicho una tontería tan grande el Señor. Tú a tu papá, no le vayas a decir papá porque tú tienes solo un papá del cielo. No nos ha dicho esto. De hecho, sabemos muy bien cómo Jesús era reconocido como hijo del carpintero, hijo de José. Por tanto, ¿cómo se habrá referido Jesús a José? Como papá, mi padre, mi papá. Y eso no era en contra de lo que iba a enseñar después. Todo el contrario. Es el problema de cómo quiero yo un título y ese título me hace sentir superior a los demás. Y por eso el Señor concluye que el mayor entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, no tienes que buscar la arrogancia de los títulos, sino ser servidor de los demás. Si los demás reconocen un título hacia ti con cariño, con amor y sobre todo cuando ese cariño y ese amor está dirigido hacia la obra de Dios. A mí me llaman padre, ¿por qué? Porque soy maravilloso y superior a los otros. No, porque reconocen en mí esa paternidad de Dios que ha sido entregada en el bautizo. Y acepto el título que me dan las personas.
Pero si una persona no me quiere llamar padre, ay, no, a mí me tiene que llamar padre, sería absurdo. No, a mí me tienen que llamar maestro, sería absurdo. Pero si la persona quiere decirlo, ¿por qué? Porque reconoce a Dios en su presencia, reconoce a Dios en su acción, qué maravilla. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pedimos ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.